Bueno, te voy a mostrar un truco que podés utilizar con tu lista de desplegables que no lo he visto que lo explique nadie en ningún video. Ya sabes que la lista desplegable va a ser un pequeño cuadro que te va a permitir elegir el ítems que necesitas. Para eso necesitas los ítems copiados en otro lugar de la planilla. Yo lo voy a poner acá cerquita, pero vos toma el recaudo de ponerlo en otro lado, incluso lo podés poner en otra hoja. Y acá lo que vas a hacer es seleccionar toda la columna. Vas a ir a datos, validación de datos, le vas a indicar que querés que los datos que se muestren ahí vengan de una lista y el origen de la lista va a ser todos los productos que tenés en este lugar. Aceptas. Eso te va a convertir tus datos a una listita en donde lo vas a poder elegir. Pero fíjate que si yo agrego un nuevo producto, ese nuevo producto que ahora es el G no se ve reflejado en esta lista. Entonces el truco para que se actualicen el original con el lugar donde está la lista es que el origen de la lista tiene que venir de una tabla. Es decir, a los datos que vos tenés alejados o en otra hoja, convertirlos a tabla. Insertar tabla. Y cuando vas a hacer el proceso de la lista, que obviamente lo deberías hacer de nuevo, cuando le vas a decir que los datos vienen de una lista, acá en el origen vas a elegir la tabla desde la pequeña flecha que aparece arriba. A simple vista parece lo mismo, pero esto va a hacer que cuando agregues otro más, se vea reflejado ese ítem en la lista desplegable. Esto es posible gracias al poder de las tablas. Si querés aprender un poco más sobre la magia de las tablas, te voy a dejar una tarjetita para que vayas a ver el video en donde lo explico.